Buen día a todos. Les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de La Llave Maestra. Igualmente, les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Colegio Emprendedores de México y dar clic a la campana para recibir las notificaciones de los próximos eventos. Comenzamos. Bueno, buenos días, les damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está viendo el día de hoy para este tema que consideramos que es importante para las empresas hoy día con el tema del COVID, de regreso a la normalidad, de regreso a estos temas, si es que hay una nueva normalidad, ¿verdad? Y quiero darle la bienvenida a Mario Saldaña, especialista fiscal y contable. Agradezco la atención. Eh, a Juan Carlos Castro, especialista en operaciones internacionales. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos por esta primera vez en la mesa. Bienvenido. Un gusto estar aquí, Iván. Gracias. Gracias. Y a David Fernández, administrador de empresas y jurista, que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y que está del otro lado del charco, como comúnmente se le dice. Bienvenido, David. Muchas gracias, como siempre, por la invitación y buenas tardes desde donde estoy yo, desde Valencia, España. Muchas gracias, David. Y pues bueno, arrancamos contigo, David, con la noticia de que es posible que Europa vuelva a estar en una cuarentena, ¿no? París, que parece ser que ya la va a lanzar, ¿no? Rusia también está en esos momentos. Complicado, ¿no? Sí, la situación aquí en España está bastante complicada. Esta última semana ha habido muchísimo lío con el tema de la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid es la más grande de España y como tiene un aeropuerto internacional tan importante y hay tanta densidad de población en la comunidad, pues ha habido muchísimas peleas políticas porque los de allí decían que por motivos políticos querían otra vez confinar la ciudad de Madrid, pero el gobierno dice que no son por motivos políticos, sino por motivos sanitarios. Entonces han habido unos días de cruces de declaraciones, discusiones, debates y todo. Al final han decidido ejecutar el confinamiento de la ciudad de Madrid, pero lo que han hecho es un día antes, todos los madrileños que tenían sus segundas residencias en la zona del Mediterráneo, por ejemplo, en donde estoy yo en Valencia, se han ido todos. Por lo tanto, los de las comunidades autónomas como la nuestra han protestado porque decían, hombre, conferís Madrid para proteger al país de tanto virus que hay, pero si dejáis que se vayan todos, avisáis con 2 días con antelación y se van todos a otras comunidades periféricas de España, estamos en las mismas, estamos trasladando el virus a otras zonas de España. Entonces, ha habido aquí un lío político impresionante, y todavía sigue. Sí, ok, muchas gracias, David. Pues también aquí, ¿no, Antonio? Que se habla, ¿no? De que ahorita con la etapa de invierno es posible que volvamos a este confinamiento, ¿no? Así es, y bueno, se complica también o se combina con la época de influenza, con la época de gripe. Entonces, la situación se pone un poco más complicada ahora en la etapa de invierno. Eh, yo creo que la Ciudad de México y otros puntos pues, son los más afectados, sobre todo por la interconexión con las personas que vienen o van al extranjero. Entonces, los puntos turísticos de México son en donde habrá pues, muchísimo mayor riesgo y brote de estos eventos. Así que pues habrá que estar muy atentos a las medidas de las autoridades, que ojalá sean medidas muy oportunas y sean medidas eficaces. Sí, claro, esperemos que, pues bueno, sea lo menos dañino, ¿no? Ya de por sí, entrando ya el tema, ya la lesión económica que ha causado esto en las empresas es grave, es desastrosa, ¿no? Creo que es peor que una guerra, porque no hay escombros que levantar, sino empresas que rescatar. Y por eso el tema que estábamos hoy tratando, que queremos analizar, que tratando de que compartir con ustedes, es el del análisis financiero y gestión contable. Recuerdo que por ahí uno de los primeros análisis que hicimos fue que las empresas iban a necesitar tener una situación financiera clara, que los dueños tal vez en México, Antonio, no sé si sea también el caso allá en España, David, pero que se metieran más a las finanzas de sus empresas, ¿no?
que cada vez es más complicado. ¿Tú cómo ves el tema aquí, Antonio? Mira, el tema del análisis financiero y el análisis contable es un tema universal, es algo necesario, es el punto de partida de cualquier acción que vaya a tomar una empresa. Es decir, es un diagnóstico que tiene que tener la empresa para saber qué tanto esfuerzo va a hacer y qué ruta va a tomar. Imaginemos que su capacidad ahorita de acción, su salud, equiparándolo a un cuerpo humano de una empresa, se vio mermada con este impacto de la pandemia y con la disminución de su actividad. Entonces, por un lado tiene una disminución de su actividad de compras y ventas, digo, dependiendo de los giros, pero normalmente, salvo ciertos giros, prácticamente todos tienen una afectación negativa. Entonces, tienes que lidiar con la disminución de tu actividad y con que mantienes costos fijos y gastos fijos que difícilmente te puedes librar. Entonces, tu capacidad es muy, muy pequeñita. Con esa capacidad pequeñita que te quedó, pues tendrás que dirigir los esfuerzos. ¿Qué líneas de producción mantengo? ¿Qué líneas de servicio mantengo? ¿De cuáles me tengo que deshacer? ¿Cuáles no son redituables? ¿Cuál es la tendencia? Tener que hacer estudios de viabilidad de ciertos proyectos que ahí estaban, pues bueno, proyectos, ¿no? Que estaban en el tintero y que finalmente, pues están por concretarse, pero pues esto cambia todo y te obliga a analizar primero tu salud, tu capacidad y decir, oye, mis recursos son muy limitados y los tengo que enfocar en cuestiones muy, muy estratégicas, muy atinadas. Eso te lo va a dar ese examen de conciencia, ese diagnóstico que te lleves, bueno, que tengas que realizar, y necesariamente pues está en los números internos y después en los números externos, ¿no? Las tendencias. Pero pues primero es para ti. Te pregunto, Antonio, tú aquí en México, que somos un país grande, mucha población, pero cortos en empresas. Y nuestra gran mayoría de empresas son las pymes. ¿Sí les ves caras de análisis financiero a estas empresas? Pero es que es algo necesario. O sea, claro. Incluso intuitivamente, mucha gente lo tiene, o sea, todas las empresas lo hacen de manera intuitiva o de manera ya con un lápiz en la mano, ¿no? Y de manera más sistematizada. Pero todo el mundo tiene que sentarse, hacer un examen de conciencia a nivel que gustes. Ojalá que sea a nivel leyendo sus números, porque es lo que te va a dar una mejor guía. Pero todos, sean pymes, o sean medianas, o sean AAA, pues tienen que pasar por este proceso de diagnóstico. Ok, gracias, Antonio. David, por allá sí es usual que las empresas hagan estos análisis financieros. En España es más o menos lo que pasa allí en México, ¿no? El 90 o 99% de las empresas son pymes, son pequeñitas empresas o microempresas, como aquí las llamamos, si tienen menos de 6 trabajadores. Y lo primero que se deshacen cuando hay una situación de crisis económica es de los staff tipo asesorías contables, y eso es un error. Como bien decía mi compañero Antonio Castro, la contabilidad ahora es imprescindible. La contabilidad financiera, la contabilidad de costes para poder acreditar el lucro cesante, es decir, el beneficio que hemos dejado de obtener como consecuencia de esta crisis. Es totalmente necesario hacer un estudio contable para saber por dónde vamos. Luego también yo creo que hay que cuidar al equipo humano.
a los recursos humanos que tenemos. Los trabajadores también lo están pasando muy mal y cuidar a los trabajadores, la flexibilidad para ellos, tipo, por ejemplo, pues que tengan un mecanismo de vacaciones, trabajo flexible o quizás teletrabajo, como se está fomentando aquí, por ejemplo, en España, se está fomentando muchísimo el trabajar desde casa, con una legislación que acaba de salir no muy oportuna, bajo mi punto de vista, pero bueno, por lo menos sí se intenta, ¿no? Y luego también, como último aspecto que yo añadiría, es fidelizar al cliente. Ahora las empresas, pues ahora tienen menos clientes, porque el cliente no se atreve a hacer grandes inversiones de dinero. Entonces, si fidelizamos al cliente que nos queda, si lo mimamos, si le damos cariño y si le damos más servicio, tenemos que demostrarle que ellos tienen la necesidad de contratarnos, que no lo vea simplemente como un gasto que me tengo que quitar porque tengo menos ingresos, sino que vea que efectivamente somos necesarios para el cliente. Si hacemos todo esto, la empresa, con más dificultades o menos, pero podrá ir sobreviviendo. Ok, David. Por ahí creo que se nos está perdiendo un poco Mario, tal vez la señal está un poco fallando. Antonio, ¿para qué le sirve la gestión, el decir la gestión contable a las empresas? En primer lugar, para saber qué es lo que han hecho, o sea, en dónde están y qué es lo que han hecho, ¿no? Normalmente, en términos muy genéricos, vemos el estado de situación financiera y nos da una idea de cómo estamos, ¿no? Cuánto valemos, qué recursos tenemos. Y por otro lado, vemos el estado financiero, pero bueno, el estado de resultados, de pérdidas y ganancias, y vemos esa película de lo que hicimos. Incluso lo podemos segmentar y podemos ver en qué áreas fuimos redituables y en qué áreas no. Entonces, esa fotografía que es el estado de situación financiera y esa película que es el estado de resultados, pues nos va a dar una perfecta idea de qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal, para hacer un examen de conciencia. Si a esto le añadimos análisis muchísimo más profundos, segmentados, muy identificados por líneas de negocio, por periodos, por cuestiones normales o extraordinarias, pues yo creo que nos va a dar una línea de acción, sobre todo para no volver a cometer errores, para repetir las fórmulas que nos han dado resultados y también saber lo que hemos hecho, qué tanto se embona en la nueva realidad. Entonces, el uso del análisis, o más bien el análisis de financiero, el análisis contable, pues es la herramienta, yo creo que ahorita, de las más importantes para tomar decisiones. Normalmente se identifica que Latinoamérica, decisiones que van en torno al dinero, en muchas ocasiones se toman de manera emocional. Y aquí los números pues te van a dar la línea objetiva, no te van a mentir. Sí. Entonces, por eso es importante siempre recurrir a los números para saber qué podemos hacer. Ok, gracias, Antonio. David, indispensable, ¿no? Pese el tamaño del que sea la empresa, como lo hemos platicado, México y España muy parecidos en su textura empresarial. Importante el tema de los presupuestos, ¿no? De tener un presupuesto con el cual ir gestionando mes a mes y revisar números con todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí, el hecho de tener presupuestos, el hecho de tener una contabilidad que nos ayude a hacer estos presupuestos resulta imprescindible. Tenemos que saber, como bien decía mi compañero Antonio, tenemos que saber dónde estamos y el balance de situación de una empresa nos ayuda a saber dónde estamos. Hay que saber cuáles son nuestros planes de producción, si podemos producir más o tenemos que reducir. Por desgracia, igual también hay que reducir el coste de los salarios y tener que despedir. O quizás, por ejemplo, si estamos alquilados, igual no necesitamos un local tan grande como estábamos, o incluso podemos renegociar el contrato de alquiler, contrato de suministro, es decir, una serie de costes fijos que posiblemente podamos renegociarlos a la baja, al menos durante estos meses de la pandemia, ¿no? Entonces, si además a esto le añadimos un presupuesto, pero un presupuesto realista, pues oye,
pues las empresas normalmente podrán sobrellevarse. Pero si no hay presupuesto y simplemente trabajamos o hacemos inversiones sin saber dónde estamos, igual estamos gastando una tesorería que será muy necesaria para los meses posteriores. Sí, claro que sí, David. Gracias, David. Nosotros aprendimos en México en su momento con la devaluación entre el cambio del gobierno salinista y sedillista, a que las empresas tenían que tener en la contabilidad reconocidas estas operaciones en moneda extranjera, ¿no? Hoy día, con esta crisis, ¿qué sientes tú que las empresas deban de aprender a tener precisos en su contabilidad y a reconocer claramente en ella? Pues mira, al final de todo esto regresamos a que el SAT años anteriores siempre se fijaba en que la contabilidad lo basaba en principios de contabilidad generalmente aceptados y realmente pues en años anteriores no se llevaban muy bien a cabo estos principios de contabilidad, algunos sí se llevaban bien, otros no, ¿no? Ahora con las normas de información financiera, el SAT se ha estado ligando mucho y a todos estos principios que tenemos en normas de información financiera y a los cuales el SAT a su vez ha llevado a cabo que tiene que, se va mucho a la contabilidad electrónica, que es en el caso, ¿no? Que la contabilidad electrónica es el medio por el cual ellos nos están revisando. O sea, al final, todo parte de la contabilidad, todo. O sea, a pesar de que tengamos CFDIs de ingresos, CFDIs de egresos, CFDIs de nóminas, ya que le hace falta al SAT para revisarlos. Entonces, por esta parte, el tener la contabilidad nosotros soportada de acuerdo a los principios, a las normas de información financiera, a los postulados básicos, el registro contable que debemos hacer, el negocio en marcha, o sea, todas estas situaciones que nos tienen de acuerdo a las normas de información financiera, debemos de llevar nuestra contabilidad. Y para este registro de moneda extranjera, que es algo que realmente están fijando las autoridades, hay incluso invitaciones que hace el SAT cuando no considera el amarre entre los CFDIs emitidos y lo que tenemos en registro en contabilidad. A veces el tipo de cambio que no le da al SAT pues, el cruce correcto, ¿no? Y hay serias invitaciones que llama el SAT para aclarar estas situaciones, ¿no? Eso me he encontrado yo en la práctica por parte del manejo de la contabilidad y otras situaciones que tenemos presentes, ¿no? Gracias, Mario. Creo que ya vamos para el tema de la pandemia, 26, 27 semanas, ya hasta la cuenta se ha perdido, ¿no? Sí, así es. Al principio decíamos que los reyes o el rey que iba a gobernar era quien tuviera flujo. Hoy creo que después de 7 meses, cada vez es menos la capacidad de flujo que tiene la gente. Yo creo que aquí podríamos aportarle a quien nos escucha y nos ve, que es bien importante tener el tema, como dice Mario, dividido lo que son los impuestos de lo que es mi flujo operativo, ¿no? Porque eso nos lleva muchas veces a distorsionar las finanzas. ¿Tú qué nos puedes comentar de esto, Antonio? Definitivamente hay que tener identificado las fuentes del recurso que se va a estar utilizando, identificar las necesidades de dinero que se van a tener que enfrentar de acuerdo a todos estos compromisos que comentaba David, ¿no? Desde nómina, rentas, costos de producción, todo eso, pues la forma en que se hace realidad es el efectivo. O sea, finalmente llegará un momento en que los créditos se tengan que pagar. Llega un momento en que los clientes nos van a pagar o no nos van a pagar. Saldremos de esa fantasía. Sí. Pero el uso del efectivo pues siempre va a ser elemental para saber si nuestros sueños se pueden hacer realidad o no, si nuestras pesadillas nos van a alcanzar o no. La gasolina de un negocio seguirá siendo el efectivo, ¿no? O sea, como bien dices, el efectivo es rey. Sí. Y yo creo que en esta situación lo será más.
veremos eventos como las fusiones, sobre todo fusiones, y por un lado y por otro lado ir a pedir créditos. Pero en el caso de fusiones, quien va a tener la sartén por el mango será quien tenga un excedente de efectivo. Sí, Y quien no lo tenga, pues se verá en una situación muy desfavorable para negociar. Entonces, volvemos otra vez a la importancia de la información financiera confiable, de la información financiera muy segregada, muy afinada para tomar esas decisiones. Entonces, nuevamente nos regresa al análisis financiero. ok. Bien, Antonio. Allá, David, me imagino yo que también mucho el empresario toma el flujo de caja como dinero propio sin apartar el guardadito de los impuestos, ¿no? Y que también seguramente se convertirá en una vórtice negativa para el empresario. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí en España lo que veo, según la experiencia que tengo, es que muchísimas personas montan empresas y negocios, pero no tienen educación financiera. Y eso es un error. No saben lo que es un impuesto indirecto, no saben lo que es un impuesto directo, no saben hacer una factura. Por ejemplo, y hombre, o hacer una factura es el A, E, I, O, U para montar una empresa. De hecho, algunos no saben ni qué es una factura y lo confunden con presupuestos o lo confunden con albaranes. Y hay que nosotros hacer, los que asesoramos a empresas, hay que un poco darles un curso acelerado de lo que es una factura, de que si no es factura Hacienda, la agencia tributaria no te lo va a aceptar, si es un recibo, en fin, falta muchísima educación financiera. De hecho, yo si tuviera algún tipo de poder o influencia, yo recomendaría una asignatura de educación financiera en los colegios o en los institutos, porque yo creo que es vital. O sea, está muy bien saber historia, matemáticas, lenguaje, todo eso está muy bien, pero en el día a día, si una persona se va a querer independizar, tiene que saber leer una factura del agua, una factura de electricidad o una factura de gas, saber que es un contrato de arrendamiento si te vas a poner a vivir de alquiler. Y hay, al menos en España, muy poca educación financiera y yo creo que lo básico, sobre todo aquellas personas que quieren emprender y que tienen la ilusión de montar una empresa y tener mucha tesorería para haber cumplido sus sueños, como decía Antonio, pues un poquito de educación financiera. Yo no digo que las personas hagan un máster en Business Administration antes de montar una empresa, pero unas mínimas nociones y lecciones de educación financiera yo creo que es vital y más en los tiempos que estamos viviendo. Sí, sí, yo creo que es muy parecido y común lo que pasa acá, ¿no, Mario? Que también carecemos de una educación financiera tremendamente. Pues tanto educación financiera como cultura de pago de impuestos, ¿no? Que es algo que en México, pues adolecemos de esa situación, ¿no? Porque muchas veces las empresas, a veces pensamos como empresarios, pues nos vamos más al tema de pagar, cómo vamos a pagar los impuestos, ¿no? Más al tema de cómo vamos a hacer la operatividad del negocio, ¿no? Yo creo que para incrementar mejor la operatividad del negocio, traernos más flujo en efectivo de recursos adicionales, pero si al final sí debemos de tener o nos están llevando a tener una educación financiera con respecto a todo esto que está saliendo, ¿no? Como que nos están obligando a la vez, ¿no? Porque esta situación pues sí nos va a llevar, como comentaba anteriormente, o sea, el SAT ya no es tanto que se auditen las empresas como hacíamos hace años, ¿no? Que era opcional auditarlas y pues a su vez a la mano tenías el auditor y que te iba revisando y llevando de la mano cómo tener tu empresa correctamente, ¿no? Financieramente. Ahora el SAT lo que te lleva, pues ya no es el auditor, sino que el SAT te obliga a través de la contabilidad electrónica, andar claro, llevando tu contabilidad electrónica, qué tanto estás presentando al SAT. Entonces, eso te obliga a tener tu contabilidad saneada. Oye, y bueno, nada más haciendo un comentario de lo que decía David, aquí en México sí se necesita una buena capacitación para hacer facturas, porque con cada crecimiento que le da el SAT a los FDIs ya es imposible saberlo todo, ¿no? Sí, realmente es correcto eso. O sea,
pues no solamente en facturación, o sea, al final sale la versión que ya le adicionaron una regla, que ya le adicionaron mediante resolución miscelánea. Al final el SAT nos está regulando a través de resoluciones misceláneas. Entonces, toda la facturación, si tú pones a una persona que se dedica a facturar a los 6 meses, pues a lo mejor ya no sabe la adicional que salió de la adicional, ¿no? Sí. La versión que va saliendo. Entonces, sí, son tantas reglas de deducibilidad que impone el fisco mexicano para poder deducir un gasto, o sea, demasiada regulación. Entonces, pues eso nos lleva a que estar constantemente actualizando y capacitando, que son las cargas administrativas que nos ha llevado el SAT en todos estos años. Decían en su momento, no va a haber ya contadores, ¿no? Eso decían en algún presidente en su momento, pero sin embargo nosotros seguimos siendo los contadores haciendo el trabajo que el SAT requiere de hacer, ¿no? Y las cargas administrativas de los empresarios se van aumentando, porque va a tener una persona para emitir, elaborar CFDIs, una persona para elaborar nóminas, o sea, una persona para cobrar, o sea, va incrementándose en muchas situaciones. Sí, la parte administrativa, ¿no? Es correcto, así es. Se va haciendo más cara, ¿no? Y a su vez, pues la profesión se va devaluando, que no debería de ser. Así es, Mario, gracias. Oye, Antonio, tomando este punto con el que comentaba Mario, sí vemos aquí en México un punto donde dejemos de llevar contabilidad y solamente sea un resta, suma o multiplica, divide a través de los FDIs. O sea, seguir la tendencia que quiere implementar el SAT, ¿no? Exacto. Ya con los FDIs tenemos dolor de cabeza. La información financiera de tu empresa. No, definitivamente yo creo que los FDIs por sí mismos, el conjunto de CFDIs, están muy, muy, muy lejos de representar la situación financiera de una empresa. Es decir, un CFDI da cuenta de cada una de las operaciones que se hicieron, pero no va a dar cuenta de muchas otras cosas de la realidad financiera de una compañía. Sí. O sea, lo que mencionaba David hace rato, oye, ¿cómo vas a controlar los presupuestos? ¿Cómo vas a generar los presupuestos? ¿Cómo vas a planear tu flujo de caja con base en CFDIs? CFDI no te va a revelar eso. Se requiere mucha más información más allá de los CFDIs, que sí pueden tener una aproximación para determinar la realidad fiscal de una empresa, sí, pero de ahí a que esa información sea confiable para efectos financieros, yo creo que hay un mundo de diferencia. Sí. Y yo creo que es importante que las personas que nos escuchen entiendan esto, ¿no? De que el CFDI nos da un resta y suma. El empresario que quiera sumarse a esa situación, pues perderá mucho de lo que hay en la ley en México para deducciones, para ingresos, y aparte dejará de tener la información financiera para hacer una gestión contable correcta de su empresa. Entonces, pues bueno, yo también creo que el SAT va muy avanzado en México, pero debemos de continuar con la contabilidad, ¿no? David, allá ahorita que se está volviendo, que se cierra, que se abre, aún el tema de los bancos está siendo bondadoso con el empresario. Pues no mucho, la verdad, no mucho. Y encima están habiendo una ola otra vez de fusiones. Hace unas semanas ocurrió un tsunami financiero porque Bankia y CaixaBank se quieren fusionar. Entonces ya están diciendo que por regla general CaixaBank va a incrementar con el nuevo banco 240 euros de intereses al año con cada persona que tenga en su cuenta, simplemente tener dinero. Eso en el mejor de los casos. Es decir, en las empresas puede ser que nos vayamos a 300 euros o incluso más. Los bancos, hace unos meses, con la pandemia, parecía que te daban muchas facilidades, pero claro, te daban préstamos financiados por el gobierno a un tipo muy bajito de interés, pero
los préstamos hay que pagarlos, evidentemente. Sí. Y dieron 6 meses y hasta 8 meses para empezar a pagar, y esos 6 meses y 8 meses desde mitad de marzo, que en España hubo el estado de alarma, ya se han cumplido. Ya estamos en octubre y ya las empresas que todavía no tienen dinero ni han recuperado la liquidez que tenían antes, pues ya a pesar de eso ya tienen que empezar a pagar los préstamos y los bancos ya no conceden ni facilidades ni nada, porque además la Unión Europea va a concederle a España, creo que son 43.000 millones de euros a fondo perdido, pero si hace una serie de reformas legislativas y financieras. Y cuando se oye hablar de reformas legislativas y financieras, significa más dinero para que pague más el contribuyente, como siempre. Entonces, la situación se está complicando otra vez por motivos esta vez europeos. Ok, David. Muchas gracias, David. Mario, ¿qué aspectos consideramos que el empresario tiene que ponerle mayor atención a la contabilidad? Pues básicamente lo que tendría que ver el empresario, pues inicialmente sería los ingresos, ¿no? ¿Qué ingresos está obteniendo? ¿Qué gastos tiene? Y con respecto, pues yo creo que tendrían que ver también aquellas aportaciones que podría dar el empresario, que no se confundan muchas veces en estas, para efectos de poder sanear, ¿no? Ahorita con todo esto de la pandemia, pues muchas empresas se van a descapitalizar porque no hay una pues, operatividad normal. Están teniendo situaciones de riesgo en esta situación. Entonces, pues ahorita con toda esta situación, el empresario tendría que inyectar flujos a la empresa y que estos a su vez tengan la forma de cómo sacarlos, ¿no? de la empresa realmente, ¿no? Entonces, pues volviendo al tema de los FDIs, pues sí es importante contar con estos. En un rato comentaba que el compañero, se me fue el nombre, discúlpame. No hay problema. Antonio, ¿verdad? Antonio comentaba que en el resto y suma de todas las, lo que es la empresa, pues no, básicamente, pues el SAT, el resta y suma, muchas veces hay operaciones que no salen de CFDIs, sino que son algunas, por ejemplo, provisiones que no tendrían CFDIs o algunas otras situaciones que no tendrían un CFDI, pero que sin embargo suma a los ingresos y esos no están contemplados, ¿no? Entonces, en esta situación, pues sí tendríamos que normar, regular y tener mucho cuidado en aquellas operaciones que el empresario pudiera incluir en esta situación de la empresa, ¿no? Ok, Mario, muchas gracias. Mario, y aprovechando que estás ahorita platicándonos, pues tus conclusiones y recomendaciones del tema. Pues mi conclusión a todo esto sería pues, que al final el SAT nos orilla a que tengamos que regularnos, tener una educación, como lo manejaste hace un rato, un momento, una regulación de todas las normas que rigen la contabilidad, que rigen al contador, que rigen al auditor, aplicarlas en las empresas, ¿no? Esa es una situación que yo pondría ahí porque el SAT nos está llevando a una situación de riesgo y ya no es una situación de, pues como pasaban con las auditorías, ¿no? Que ponían una opinión negativa y pues, era como una falta de atención ahí, ¿no? Ahora pues el SAT en su medida de recaudación para el ejercicio siguiente pues va con, pues, aunque no hay impuestos nuevos, pero sí va a haber auditorías y esas auditorías o revisiones o invitaciones que está haciendo, pues está recaudando y va a recaudar más. Y lo malo que somos
son aquellas empresas que ya están cautivas, ¿no? Más cautivos a los cautivos. No hay un padrón nuevo por revisar, sino que son los mismos siempre. Entonces, yo recomendaría a las empresas, a los empresarios, el tener cuidado, el allegarse del conocimiento necesario para que puedan funcionar correctamente, ¿no? Y que a través de todo esto de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial y situaciones, pues ser más cuidadosos, ¿no? Ser más cuidadosos en cuanto al registro de las operaciones financieras, contables, fiscales, que pues ya se están llevando mucho de la mano, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu participación en esta mesa de análisis. Antonio, aquí de repente podríamos decir que es primero el huevo o la gallina, pero creo que es claro, ¿no? La contabilidad tiene que ser primero antes de lo fiscal, porque si no existe la contabilidad, no van a existir pues, los impuestos. Si no existen las ventas, los ingresos, no existen los impuestos, ¿no? Claro. Sí, la contabilidad es la base inclusive para que la autoridad pueda determinar el impuesto que debió haber causado el contribuyente. Entonces, con mayor razón, pues las empresas tienen que tener muy afinada su contabilidad para determinar con toda precisión su realidad fiscal, que deriva de ahí de la contabilidad. Ok, Antonio. Y pues bueno, igual tus conclusiones y recomendaciones. Pues en estos momentos, y yo creo que por los que vienen, hay que estar muy atentos a la información financiera para medir en dónde ha sido exitosa la empresa, en dónde tiene zonas de riesgo, evaluar otras acciones extraordinarias, como por ejemplo deshacerse de líneas de producción, ir por una fusión, conseguir préstamos, estudiar el mercado, ajustar presupuestos. Hay una línea de acciones en torno a la actividad financiera que le va a dar pues, mayor tranquilidad y le va a incrementar el éxito a la empresa, al empresario, de que las acciones que lleve a cabo tengan una alta probabilidad o una mayor probabilidad de que sean atinadas. Entonces, Sí es importante que valore la contabilidad en ese sentido, ¿no? siempre, claro. Perdón, Antonio. No, que esa sería en estos momentos la primera o la principal recomendación de recurrir a la contabilidad en todo momento para la toma de decisiones, que yo creo que son decisiones que se van a estar ajustando o día a día, o semana a semana, o mes con mes, y hay que estar preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Una fusión y no tienes información contable, ¿a cómo vas a evaluar tu empresa? No lo sabes. Vas a ir a pedir un préstamo y no has medido tus KPIs, tus indicadores básicos de desempeño, pues el banco igual no va a confiar en ti o no te da el préstamo o te lo da con un interés muy alto o con unas garantías exageradas. Entonces, en todo momento, la información financiera va a ser el pasaporte que te lleve a las próximas etapas. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tu participación y pues nuevamente gracias por tus aportaciones. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Permíteme aportar algo. Es Claro. muy importante lo que dice Antonio. O sea, al final, pues ya no solamente son los empresarios. Por ejemplo, un RIF que se quiera presentar a solicitar un préstamo a un banco, le van a pedir estados financieros. Y realmente a veces hay RIF que pues no llevan contabilidad, solamente llevan contabilidad fiscal, no contabilidad pues contable, ¿no? Sí. Basada. Entonces, sí es importante que en todos los niveles haya contabilidad para tener acceso a préstamos o a créditos, como lo está comentando Antonio. Gracias, Mario. Gracias. David, pues creo que la situación tanto allá del otro lado en España como acá en México se ve complicada para las empresas si no tienen esta educación de tener una contabilidad, ¿no? Y más una contabilidad real, no de registra esto, registra lo otro, sino que realmente sea la radiografía de la empresa. Sí, yo opino que la contabilidad es el lenguaje de la empresa.
no se entiende una empresa si no tiene una contabilidad. La contabilidad define la empresa como es, si va a tener éxito, si va a fracasar, cómo está yendo la empresa, cómo está siendo gestionada. Entonces, la contabilidad es impresionantemente necesaria y que las empresas, no solo a efectos de Hacienda, de la agencia tributaria, sino tienen que saber por dónde van, y más en esta tormenta que estamos viviendo, ¿no? Entonces tienen que saber por dónde van, y eso solamente lo dice la contabilidad. Yo quisiera comentar que las crisis evidentemente son negativas, pero también es una oportunidad. Es decir, aquellas empresas que ahora mismo estén yendo mal, yo creo que es una oportunidad para quizás reformular su negocio, quizás fomentar tecnologías nuevas, digitalizaciones, quizás teletrabajo. Por lo tanto, en vez de una empresa que esté medio hundida por esta situación que está pasando, yo creo que los administradores de la empresa deberían plantearse: ¿esta crisis me puede servir como una oportunidad para hacer otra cosa dentro de la empresa o tener otro objetivo dentro de la empresa? Porque las teorías económicas siempre dicen lo mismo. Las crisis a veces sirven para oportunidad de otras líneas de negocio. Por lo tanto, yo quisiera dar un mensaje positivo, a pesar de toda esta pandemia que estamos viviendo, para que esas empresas que lo están pasando mal, que son muchísimas, millones de empresas que lo están pasando mal, pero un toque positivo, porque estas crisis a veces nos dan unas nuevas oportunidades. Muchas gracias, David, como siempre. Tu aportación desde España, muy agradecidos por el tiempo que nos obsequias, y muchas gracias otra vez por tus comentarios. Y pues bueno, gracias a vosotros. Gracias. Y pues bueno, ahí tienen, amigos, a nuestros 3 expertos que concluimos en que la contabilidad es importante, que las empresas que lleven contabilidad y la puedan leer bien, posiblemente puedan tener la oportunidad de crecer o de seguir subsistiendo en esta nueva realidad. Y pues lo que los 3 nos dijeron: educación financiera. Hay que estudiar un poquito todos estos temas. Muchas gracias nuevamente a los 3 y esperamos verlos pronto nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Agradecemos su participación en esta emisión de La Llave Maestra. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios y propuestas para temas futuros en nuestras redes sociales. No olviden compartir este contenido para que llegue a más personas. Muchas gracias.